Muy buenas noches con todos, espero que se encuentren muy bien desde sus hogares. Justamente el día de hoy vamos a hablar del primer tema del curso de lenguaje, la comunicación. Pero, ¿qué es la comunicación? Bueno, es un proceso de interacción social que se va a dar entre seres comunes, como por ejemplo un acto comunicativo entre plantas, animales y seres humanos, donde se transmite una determinada información. Y esto se va a lograr a través de un sistema de signos convencionales conocido como el código, que lo va a compartir tanto el emisor como el receptor, que vendrían a ser elementos de la comunicación que voy a mencionar más adelante. Bien, como sabemos, en todo proceso siempre va a abarcar una serie de elementos y cada una de ellas va a cumplir una determinada función, como lo es por ejemplo en la fotosíntesis que se da en las plantas. Cada parte o cada elemento cumple una determinada función para que se lleve tal acto. También en la Revolución Francesa, cada clase social, cada parte siempre cumple un determinado rol para que se dé dicho acontecimiento. En este caso la comunicación también tiene sus elementos. Tenemos como el primer elemento al emisor, que se encarga de crear el mensaje, y esto lo hace a través del uso del código. Es por eso que al emisor se le considera como el codificador. Luego de crear el mensaje, procede a enviárselo. ¿Y a quién? Bueno, vendría a ser al receptor, o también conocido como oyente o destinatario. Bien, luego tenemos al receptor, quien se va a encargar de poder recibir el mensaje para luego interpretarlo mediante el uso del código. Es por eso que al receptor se le considera como el decodificador. Bien, ahora tenemos al elemento de la comunicación que, digamos, es un poquito más importante porque sin este elemento simplemente la comunicación sería un fracaso y vendría a ser el código, que vendría a ser un sistema de signos convencionales que ayuda a construir e interpretar el mensaje. Recuerden bien, el que se encarga de construir el mensaje es el emisor y el que se encarga de interpretar el mensaje es el receptor. Tenemos dos tipos de código. Tenemos el código lingüístico o también verbal y el código no lingüístico o no verbal. Con respecto al código lingüístico o verbal, aquí vamos a encontrar a las palabras. Para ser más específico, vendría a ser la lengua y ya se va a expresar de manera oral o escrito. Y luego tenemos el código no lingüístico o no verbal. Aquí vamos a encontrar a las señas, también a los gestos y a los colores, como por ejemplo el color negro, a los iconos. Bien, sobre lo anteriormente dicho con respecto al código, para que la comunicación sea todo un éxito, tanto el emisor como el receptor deben de compartir el mismo código. Por ejemplo, una persona de Perú que viaja a Francia y le empieza a hablar a una persona que reside allí, simplemente esta persona no le entendería. ¿Por qué? Porque no comparten el mismo código, que vendría a ser el idioma. Otro ejemplo habitual es que un hijo le diga hola causa a su madre, simplemente su madre no le entendería. ¿Por qué? Porque no comparten el mismo código. Pero en cambio, si el hijo usa esta expresión con sus amistades, o es decir, sus amigos, bueno, lo entenderían porque se comprenden. Ya llevan mucho tiempo hablándose de esa manera y obviamente que va a haber una comunicación efectiva. Bien, ese punto es lo que quería aclarar. Ahora, otro elemento de la comunicación es el canal, que vendría a ser el medio que contiene o donde viaja el mensaje. El canal se puede clasificar de dos formas, natural o artificial. En natural encontramos a las ondas sonoras y en artificial que vendría a ser cualquier producto hecho por el ser humano. Tenemos por ejemplo al libro, al teléfono, la carta, el televisor, la radio, etc.
Cuando yo digo que es el medio que contiene el mensaje, me refiero a que se va a encontrar las ideas o el mensaje plasmado por el autor. En este caso sería el emisor. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el libro y también en la carta. Ahora, cuando yo digo es donde viaja el mensaje, ya vendría a ser el conducto. En este caso, las ondas sonoras también lo podemos encontrar en el televisor y en la radio, hasta inclusive en el teléfono, que viaja el mensaje de un punto hasta otro. El mensaje, que vendría a ser la información codificada y transmitida. En este caso, para poder llevar a cabo este elemento, se debe de hacer uso del código. Y además, los elementos que van a involucrarse mucho vendría a ser el emisor, quien envía el mensaje y además lo construye mediante el uso del código, como les dije, pero también el receptor al recibirlo y al interpretarlo, igual usando el código. Por ejemplo, tenemos el poema 20 de Pablo Neruda. El mensaje se encontraría directamente todo escrito por parte del autor. Y tenemos ahora otro elemento, que es el referente, que vendría a ser el tema central del mensaje, lo que intenta transmitir el autor. En este caso, vendría a ser la nostalgia al amor que era suyo. O sea, Pablo Neruda intenta transmitir, está recordando a su amada, donde anteriormente la tenía en sus brazos. Lo tenía hacia sí mismo, pero ahora ya no lo tiene, ya no la posee. Es por eso que escribo ese poema y transmite dichos sentimientos. Bien, ahora tenemos a los dos últimos elementos de la comunicación, la situación y el contexto. La situación, o también considerado como el entorno extralingüístico, vendría a ser el lugar o tiempo donde se lleva a cabo el acto comunicativo. Por ejemplo, si yo estoy conversando con mis compañeros en el salón de clases vendría a ser el espacio, en este caso la situación, donde se da el acto comunicativo. Pero también puede ser el tiempo. Si yo en la tarde estoy conversando con uno de mis amigos mediante el uso del celular, entonces la tarde, que es el tiempo, vendría a ser la situación. Ahora tenemos el contexto, también considerado como entorno lingüístico, que vendría a ser los rastros entre palabras que ayudan a desambiguar el mensaje. Por ejemplo, tráeme la gata que se encuentra en la caja de herramientas. El término gata, en este caso yo me estoy refiriendo a una herramienta que usan los mecánicos. ¿Pero por qué? Porque ese término va a estar acompañada de otras palabras que le van a dar un significado único. En este caso ya me estoy refiriendo, como les dije hace un momento, a una herramienta. Pero si yo digo, por ejemplo, Juan, por favor tráeme esa gata que se encuentra malherida. Ahora yo lo voy a curar. En este caso, yo me estoy refiriendo a un animal. O sea, son estas palabras que acompañan a este término que le van a dar un significado distinto a las demás. O sea, un significado único. A eso yo me estaría refiriendo al contexto. Y bien, esos serían los dos últimos elementos de la comunicación. Bien, tenemos a las clases de comunicación. Tenemos a la comunicación humana y la comunicación no humana. La comunicación humana se caracteriza por ser racional porque empleamos el uso de la razón. También somos conscientes de las palabras y términos que vamos a usar. Es compleja porque emplea el uso de un código muy elaborado, que vendría a ser el lenguaje. Y bien, en la comunicación no humana que tenemos una comunicación que se da entre plantas y animales. Bueno, en este caso se guían más de manera inconsciente, ya vendría a ser por los instintos. Bien, ahora tenemos los tipos de comunicación humana. Según el código, se puede clasificar, como les dije en un principio, lingüístico o verbal, o también puede ser no lingüístico o no verbal. De manera lingüística o verbal,
tenemos a las palabras, en este caso más específico sería la lengua, que se puede transmitir de manera oral o escrita. Y no lingüístico o no verbal tenemos a las señas, como por ejemplo esto que significa alto, a los gestos, como por ejemplo cuando yo bostezo, abro la boca, significa que, bueno, tengo sueño o estoy cansado. Y los colores, como por ejemplo el blanco que significa la paz, digamos el rojo que también lo relacionan con el amor, el negro vendría a ser algo de luto, y etcétera. Según el espacio, tenemos de manera directa e indirecta. En ambos casos, el acto comunicativo sí o sí se lleva a cabo, pero lo que diferencia es que de manera directa, tanto el emisor como el receptor se encuentran en el mismo lugar o ambiente. Por ejemplo, Juan Pablo y María se van a encontrar en la Plaza San Martín, están dialogando, conversando. De manera indirecta, en este caso el emisor y el receptor se encuentran en distintos lugares, pero el acto comunicativo sí o sí se da. Por ejemplo, Juan Pablo realiza una llamada a María, quien ella se va a encontrar en una oficina. Según el receptor, tenemos público y privado. Público se refiere a que la información que uno brinda es para todos en general, no para un cierto grupo de personas o que cumplan con ciertas características o normas. No, para nada de eso. En este caso, las clases que yo estoy brindando vendrían a ser de manera pública porque se encuentran en YouTube. Cualquier persona de distinta región o país lo puede visualizar, así sea de altos o bajos recursos. Normal, siempre va a ser gratuito. Y tenemos privado. En este caso, las clases particulares. Supongamos que yo coloco en mi casa, doy clases particulares a los niños, que se encuentren en primero o segundo grado, supongamos. En este caso va a ser para un cierto grupo de personas. Eso vendría a ser privado. O también podría crear mi página web y ya de esa manera las clases que yo voy a brindar ya vendrían a ser con paga. Bueno, sería un caso distinto. Pero privado es para un cierto grupo de personas específicas. Según la dirección del mensaje, se va a clasificar de manera unidireccional y bidireccional. Unidireccional se refiere a que el receptor es un ente pasivo ante el emisor. Eso quiere decir que el receptor no participa activamente con el emisor. Por ejemplo, las clases que yo estoy brindando quedan grabadas en YouTube y ustedes no pueden interactuar conmigo al mismo tiempo, a menos de que yo haga una transmisión y ahí sí podemos dialogar mediante los comentarios. También podría ser cuando una persona se encuentra en el sofá y está observando las noticias. Observa al noticiero, pero no puede interactuar con él, solamente observa. Ahora tenemos a bidireccional. En este caso, el receptor y el emisor participan activamente, interactúan. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, tanto el entrevistador y la persona que obviamente quiere pertenecer a dicha empresa o dicho oficio, quiere trabajar, ambos están participando, dialogando. También en un salón de clases, el profesor y sus alumnos empiezan a tener una interacción activamente entre ellos. Según la relación emisor y receptor, aquí vamos a encontrar a intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal se refiere a que el emisor y receptor son la misma persona. Un ejemplo claro vendrá a ser el monólogo, y eso lo vamos a encontrar en el libro titulado El túnel, que es una obra del autor argentino Ernesto Sabato, donde el protagonista, llamado Juan Pablo Castel, empieza a tener conversaciones, mucho más consigo misma, tanto mentalmente como oralmente. Y también tenemos a interpersonal, donde el emisor y receptor son personas distintas. Como les dije, en un salón de clases, el profesor y el estudiante empiezan a dialogar en una entrevista de trabajo, en el mercado, también cualquier
digamos, cualquier lugar o sitio donde se lleva a cabo, se puede dar, pero siempre y cuando hayan personas distintas. Bien, eso serían tanto según la relación emisor y receptor. Bien, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por su atención. Y si se preguntan por qué he escrito distintos tipos de gracias, bueno, en este caso sería una transcripción fonológica y una transcripción fonética. Esto ya se lo explicaré más adelante. Es un tema de fonética y fonología. Bueno, les pido que por favor se suscriban, también le den like y también pueden comentar debajo del video y lo pueden compartir con sus amigos. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.